Buenos días. Nuevamente estamos reunidos con gran alegría en nuestro 11º Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Agradezco infinitamente tener el honor de poder compartir con ustedes, con esta gran familia de nuestro Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y por supuesto miles de bendiciones al doctor Guillermo Beitía, creador, fundador y motor de este grupo de familia y de nuestro Congreso, y a su esposa Beatriz, a su amada esposa y amorosa compañera, porque gracias a la dedicación podemos compartir esta actividad científica año tras año. Me permitiré con los breves minutos compartir este tema. Mesalazina. ¿Es realmente la piedra angular en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal? Esta es la agenda que vamos a manejar. Realmente pues es para mí un honor, repito, compartir este tema. En primer lugar, las enfermedades inflamatorias intestinales, como todos sabemos, son entidades potencialmente severas, con considerable heterogeneidad clínica y de difícil manejo. Y esto se debe a que presentan una alta morbilidad por las complicaciones que impactan marcadamente la calidad de vida de los pacientes y sus familias, porque son potencialmente graves, porque pueden ser mortales y porque debutan en edades cruciales del desarrollo, afectando el periodo de capacitación y producción de los pacientes. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que son las formas principales de las enfermedades inflamatorias intestinales, presentan un amplio espectro de heterogeneidad clínica y para el tratamiento son condición clave la información sobre la correcta categorización de la actividad y los patrones de la enfermedad. Los objetivos del tratamiento son evaluar los factores predictivos, la seguridad de las terapias tradicionales y modernas, los criterios de eficacia, así como inducir y mantener una remisión profunda. Debido a estas razones, y junto con la heterogeneidad, repito, en los patrones de presentación y la complejidad del manejo de esta enfermedad en la práctica clínica y al vertiginoso progreso de la medicina en esta área, es necesaria una revisión extensa sobre los diversos aspectos de la terapéutica en este tema que aporten una visión global y que además incluyan el fundamento clínico de las estrategias del tratamiento. Por esto, es importante entender que en las características diferenciales entre ambos trastornos está su afinidad por la zona del tracto digestivo afectado y la profundidad que alcanzan en la pared intestinal. La colitis ulcerosa es una enfermedad crónica multifactorial de etiología desconocida, incurable, caracterizada por la presencia de inflamación difusa en la mucosa colónica en ausencia de granuloma. Afecta al recto y se extiende en sentido proximal con formas variables, simétricas y circunferenciales a lo largo del colon. El 75% de los pacientes con colitis distal pueden tener una inflamación localizada periapendicular conocida como parche secal y el 20% de los que padecen una colitis extensa hasta el ciego pueden tener también inflamación del hilio distal o ileitis. La enfermedad de Crohn puede afectar de una forma que podríamos definir como caprichosa a cualquier tramo del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, aunque con una predilección por el ilion terminal, el colon o ambas. A diferencia de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn puede extenderse a través de todas las capas de la pared intestinal, dando lugar a ulceraciones profundas o fístulas, lo cual explica sus diferentes formas clínicas, como inflamatoria, fibrosenosante y penetrante, que ya todos hemos estudiado extensamente. El tratamiento se hace con intervenciones farmacológicas y en casos específicos con cirugía. Sin embargo, y pese a la existencia de múltiples estudios aleatorizados, algunas de las situaciones clínicas relacionadas con la entidad continúan siendo respondidas mediante el juicio clínico y la opinión de expertos, lo que se ha visto reflejado en las diferencias conceptuales para el tratamiento de estos pacientes. Si hablamos del tema específico que es la mesalazina, como piedra angular en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, es un aminosalicilado con propiedades antiinflamatorias. Parece disminuir la inflamación intestinal por interferir con la síntesis de prostaglandina y leucotrieno. También se ha propuesto que actúa como un atrapador de radicales libres, los cuales son producidos en gran número en la colitis ulcerosa. Y recientemente se describió
un efecto agonista del receptor activado del proliferador del peroxisoma, gamma, que resulta en un incremento de la expresión de este factor de transcripción, el cual mantiene la integridad de la mucosa gastrointestinal, regulando la inflamación. Su biodisponibilidad depende de la vía de administración, por vía oral del 20 al 30% y por vía rectal del 10 al 35%. Y acabo de resaltar en rojo este párrafo para que ustedes entiendan luego en las siguientes diapositivas el por qué se colocó así. Las preparaciones liberan el fármaco en el colon y en la parte distal del ilion para ejercer su efecto a nivel local, mientras que los supositorios producen su efecto en el recto. Se une poco a las proteínas plasmáticas y se metaboliza por acetilación en la pared del intestino y en el hígado y se excreta fundamentalmente por las heces y alguna pequeña porción por la orina. Ahora, los aminosalicilatos sin sulfa o los 5-ASA en la mesalazina fueron desarrollados para evitar los efectos secundarios de la sulfapiridina, que es la productora de los efectos adversos y que lo contiene la sulfidine, convirtiéndose en el tratamiento más prescrito de la enfermedad inflamatoria intestinal. Existen varias presentaciones en forma oral, en forma de tabletas y de cápsula microgránulo y en forma rectal como enemas, como supositorios o como espuma. Generalmente son bien toleradas y con pocos efectos secundarios. Entonces revisemos la actividad y la seguridad de la mesalazina oral y tópica para la inducción de la remisión en pacientes con colitis ulcerosa. En el caso de la colitis ulcerosa, y tras haber realizado un estudio exhaustivo de la anatomía afectada, debemos considerar la localización de la enfermedad y la gravedad del brote. Y en el caso de encontrarnos formas leves y moderadas, será de elección la administración de aminosalicilato, sulfasalacina o mesalazina, oral o en su forma rectal, lo cual puede hacerse de forma exclusiva en los casos de proctitis. Estos fármacos son eficaces no solo para inducir la remisión en el brote, sino también para el mantenimiento. En el caso de las revisiones que se han publicado últimamente, entonces se hizo una revisión sistemática con puntaje AMTAR-2 de moderada calidad que evaluó la efectividad y la seguridad del uso de mesalazina para la inducción de la remisión en pacientes con colitis ulcerosa leve a moderada. Fueron pacientes adultos definidos bajo los criterios de Trulop y como comparación se utilizó placebo, dentro de los cuales se incluyeron los esquemas de dosis 2.4 a 4.8 miligramos. Como desenlace de efectividad, la revisión incluyó el porcentaje de pacientes que no tuvieron remisión clínica o global de acuerdo con los criterios definidos por los autores en los estudios primarios, la mejoría clínica, la remisión, mejoría endoscópica y la falta de adherencia al tratamiento. Y los desenlaces de seguridad fueron evaluados con la ocurrencia de al menos un efecto adverso, el porcentaje de abandono del tratamiento por eventos adversos y las pérdidas en el seguimiento por pérdida de la adherencia. ¿Cuáles fueron los resultados de todos estos trabajos? Menor frecuencia de fallo en la inducción de la remisión clínica o global con el uso de 5-aminosalicilato. 11 estudios, 2.387 pacientes. Menor frecuencia de fallos en la inducción de la mejoría clínica. Menor frecuencia de fallos en la inducción de la remisión endoscópica. Menor frecuencia de fallos en la inducción de la mejoría endoscópica y menor frecuencia de abandono del tratamiento por eventos adversos. La revisión sistemática de la guía NICE con puntaje ACTAR, entonces luego evaluó la seguridad y la efectividad de los aminosalicilatos tópicos versus placebo en proctitis y colitis ulcerosa de leve a moderada con extensión del recto hasta los 20 centímetros del reborde anal y en colon hasta el ángulo esplénico. Entonces los pacientes asignados al grupo de los aminosalicilatos tópicos alcanzaron mayor frecuencia de inducción de la remisión clínica de 0 a 2 semanas, remisión endoscópica de 0 a 2 semanas, remisión clínica y endoscópica de 2 a 4 semanas. No se incrementó la frecuencia de eventos adversos o de eventos adversos serios durante la terapia. Aminosalicilatos tópicos, ¿lo damos una vez o lo damos 2 veces al día?
2 veces al día no incrementó la remisión clínica de 2 a 4 semanas ni de 4 a 6 semanas. Tampoco se asoció a una mayor o menor frecuencia de eventos adversos derivados de la terapia, y aquí debo insistir en que también tenemos que considerar la preferencia del paciente, porque muchos pacientes no quieren colocarse pues el aminosalicilato tópico 2 veces al día y tienen preferencia por hacerlo una vez al día. Aminosalicilatos tópicos en proctosimoiditis es superior a los corticosteroides rectales, son mejores, inclusive con 5-ASA por vía oral, sobre todo en proctosimoiditis, y es el tratamiento inicial. Y también podemos darle, lo podemos dar intermitente en cuando la colitis ulcerosa está también quiescente. Aminosalicilatos tópicos versus enema líquido. También debemos considerar la preferencia del paciente, pero no se asoció a una mayor o menor frecuencia de remisión clínica de 0 a 2 semanas o de 2 a 4 semanas. Tampoco incrementó la frecuencia de remisión endoscópica y no cuando se comparó con la presentación en supositorio. Y repito, los pacientes prefieren los supositorios en estos casos a veces que el enema. Ahora, aminosalicilatos tópicos versus orales. Tampoco hubo una mayor o menor frecuencia de remisión clínica de 4 a 8 semanas y no hubo diferencia en la disminución de la frecuencia de recaídas con la terapia tópica sobre el oral de 6 a 24 meses, o sea, en el seguimiento de los pacientes, lo cual indica que podemos tenerlo también en la fase de mantenimiento como un medicamento seguro. Aminosalicilatos tópicos versus orales más tópicos, o sea, versus una terapia combinada. Por supuesto, la terapia combinada se asoció a un aumento de la frecuencia de remisión clínica, pero no hubo menor frecuencia de recaída o de eventos adversos durante la intervención. En general, entonces, la mesalazina versus placebo u otras formulaciones, incluyendo los esquemas de dosis, una dosis diaria versus 2 o 3 dosis. Esto es porque últimamente con la preparación MMX, o sea, con la preparación en forma de gránulos de liberación prolongada, podemos dar la dosis única en una sola vez al día, y a veces con eso el paciente tiene una mejor adherencia. Sin embargo, no hay una diferencia estadísticamente significante en la reducción del fallo de la inducción de la remisión o mejoría clínica o endoscópica, ni en la frecuencia de eventos adversos. Es decir, que cualquier forma con la mesalazina de tratamiento, bien sea la dosis única o la dosis fraccionada, es bueno para la remisión de la inducción y para el mantenimiento de la remisión. En general, si analizamos un poquito este algoritmo, entonces en los casos de proctitis ulcerativa activa leve, le damos los 5-ASA tópico diario, supositorios 1 gramo por día, 4 semanas. Si el paciente se le produce la remisión, entonces vamos a mantenimiento con supositorios cada 48 a 72 horas, pero si hay recaídas frecuentes, damos un supositorio diario. Ahora, si no fue efectivo el tratamiento para inducir la remisión, podemos agregar esteroides tópicos 4 semanas, y si mejora el paciente, vamos al mantenimiento con los 5-ASA. Si los esteroides tópicos no mejoran, vamos a esteroides orales, budesonida o prednisona. Si esto funciona, nos vamos al mantenimiento con los 5-ASA, y si no hay remisión en el paciente, pues vamos a tratar como colitis moderada grave, y ya tenemos las otras intervenciones como los inmunomoduladores con el azatioprina, metrotexate, con los biológicos y las nuevas moléculas. Y en el caso de la proctitis, o sea, la colitis ulcerosa izquierda o extensa, activa, leve, pues comenzamos con la terapia oral más la tópica, es el combo, como digo, la terapia mixta, 1 a 4 gramos por día del supositorio, con 2 a 3 gramos por día de la terapia oral. Si es positivo, vamos a mantenimiento, y si no, pues agregamos budesonida 8 semanas, y si no funciona, tratamos como una colitis moderada a grave. Ahora, revisando, entonces, sí es la piedra angular en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en el caso de la colitis ulcerosa. Ahora, ¿cuál es su uso en la enfermedad de Crohn? En el brote de la enfermedad de Crohn también será relevante conocer el segmento del tracto digestivo afectado y la gravedad medida por los índices de actividad de la enfermedad. Sin embargo, el factor que más va a determinar el arma terapéutica a elegir es el patrón de afectación que predomine. La mesalazina y las preparaciones de mesalazina no son eficaces para inducir la remisión en la enfermedad de Crohn activa.
basándonos en la información que aporta una guía de la práctica clínica, un documento de consenso, 2 sumarios de evidencia, recientes revisiones sistemáticas. La evidencia es escasa y controvertida para apoyar el uso del ácido 5-aminosalicílico en pacientes con enfermedad de Crohn. No hay un claro consenso entre los documentos consultados. Podría estar indicada en dosis altas, efectividad aparentemente similar a la budesonida para inducir la remisión en pacientes con síntomas de actividad leve y en los cuales no están indicados los corticoides, están contraindicados o el paciente rechaza tomarlo. Y más duda hay en cuanto a si tendría algún papel como tratamiento de mantenimiento en la enfermedad de Crohn en fase de remisión. La guía de la World Gastroenterology Organization sobre la enfermedad inflamatoria y las últimas revisiones 2020 a 2022 plantean que los datos sobre mesalazina en la enfermedad de Crohn siguen siendo limitados y establecen que solo puede usarse en ileocecal leve o colon derecho, que rechazan o no pueden tolerar los corticosteroides, en los que los corticosteroides están contraindicados, entonces deben ser considerados los 5-ASA para una primera presentación o en caso de una única exacerbación inflamatoria en un periodo de 12 meses. ¿Qué debemos considerar? Que no podemos ofrecer 5-ASA a pacientes con enfermedad de Crohn moderada o severa, o exacerbaciones, o enfermedad extensa del intestino delgado, o enfermedad con complicaciones penetrantes o fibroestenosantes. En la enfermedad de Crohn, sulfasalacina y mesalazina se presupone que son principalmente efectivas en la enfermedad que afecta al colon. Sin embargo, esto no ha sido específicamente estudiado y es importante utilizar dosis adecuadas, 2 a 4.8 gramos por día en caso de enfermedad activa y probablemente para el mantenimiento más de 2 gramos por día. Sin embargo, la evidencia de un efecto dosis-respuesta sigue siendo débil. Los mensajes para llevar en todo caso son: los aminosalicilatos representan la piedra angular en el tratamiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se utilizan en los brotes, o sea, la fase aguda, y para la prevención de recaídas, fase de mantenimiento, fundamentalmente en los casos de colitis ulcerosa leve y moderada y algunas formas de enfermedad de Crohn. La quimioprevención ha indicado que puede reducir la incidencia de cáncer colorectal en pacientes con colitis ulcerosa, y aunque el mecanismo de acción exacto solo se conoce parcialmente, su eficacia terapéutica tanto por vía oral como rectal se debe a su efecto antiinflamatorio sobre la mucosa colónica. Es por eso que resalté en aquella primera lámina el que se liberaba el producto en el colon y solo actúa a nivel local, de allí la poca efectividad que tiene en la enfermedad de Crohn. Son fármacos con pocos efectos secundarios, son seguros, pueden ser usados en el embarazo y hay que sumar el ácido fólico porque tiene interacción con su absorción. Nuevamente, pues les agradezco el haberme permitido estar con ustedes en esta presentación y yo creo que dichoso el que estudia para aprender, grandioso el que lo hace para enseñar, pero glorioso el que lo hace para curar. Muchas gracias.